nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu de consolación, Espíritu de fuerza, Espíritu que llena las almas. Tú que eres nuestro guía, tú Espíritu Santo que conoces nuestro interior, sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos en este día. Nos ponemos en tus manos porque sabemos que tú nos llevarás al lugar correcto, que es los brazos del Padre. Que lo que tengamos que hacer en este día, que a donde tengamos que ir, lo hagamos con amor, con misericordia hacia nuestros hermanos. Y sobre todo que nos dejemos guiar por ti. Tú que eres el Paráclito que nos sostiene. Si es que hoy algunos amanecimos débiles, quizás hemos sentido falta de fuerza espiritual, llénanos con tu luz, llénanos con tu amor. Tu Señor Jesús, que nos diste tu Santo Espíritu para que more en nosotros. Danos la fuerza que necesitamos para enfrentar este nuevo día. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque has permitido que tengamos vida nuevamente. Porque es tu voluntad, Señor, que nos hayamos levantado un día más y que tengamos la disposición de llevar a buen término cada una de las tareas que tenemos asignadas para este día. Así que lo haremos en tu nombre, con la ayuda de tu Santo Espíritu, con el consuelo de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a meditar sobre el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 9 al 15. Por favor. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselos a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Pues hoy vemos cómo el Señor dice que hoy reprende a los apóstoles, porque han tenido tantas señales para creer que Él había resucitado y sin embargo ellos siguen dudando. Entonces vemos que primeramente dice el texto que María Magdalena se presenta donde están ellos y les dice que el Señor ha resucitado, porque si recordamos en estos días anteriores estuvimos hablando sobre esa vez que María Magdalena va a la tumba y llora porque se han llevado al maestro, dice. Y cuando Jesús se le aparece, le dice a ella que vaya donde sus hermanos y que les comunique que Él ha resucitado. Y acá el evangelista se aseguró de declarar el tipo de personas a quien Jesús se le había aparecido, como en este caso dice que de quien había expulsado 7 demonios. Entonces esto no era nuevo para los discípulos, no era nuevo porque ellos habían acompañado a Jesús en tantas curaciones, en tantas expulsiones de demonios que Él había hecho a lo largo de su trayectoria. Entonces ella va, les dice: el Señor ha resucitado, y ellos no lo creen. Incluso sabemos que Santo Tomás más adelante dice que hasta que no vea las señales de los clavos y hasta que no meta su dedo en la llaga, él no creerá. Entonces ahí tenemos la primera enviada, digamos, porque fue una mujer. Luego nos recuerda el texto también aquellos discípulos que iban desanimados, que iban tristes, que iban ya desilusionados cuesta abajo.
son los discípulos de Emaús, pero tienen aquel encuentro personal con Cristo y lo reconocen al partir el pan. Y también estos discípulos regresan donde los apóstoles y cuentan lo que han visto, lo que han vivido, y tampoco les creen. Tampoco les creen. Y es increíble que no crean, porque estamos hablando aquí de San Pedro, San Juan y los otros apóstoles, que incluso ellos estuvieron en la montaña con Jesús cuando Él se transfiguró. Ellos vieron tantas maravillas, pero aún su fe estaba desfalleciendo. No creían todavía que Jesús se había levantado entre los muertos y se los había dicho a ellos. Y así muchas veces en nuestra vida también la falta de fe, porque Jesús los reprende, dice, claramente dice el texto, los reprende, o sea, como diríamos nosotros, los regaña, porque por su falta de fe se ha endurecido su corazón y no los deja creer. Entonces, vemos cómo el tener una baja estima en la fe nos lleva también a endurecer el corazón y no poder ver las maravillas que Jesús hace, como en este caso vemos que es una mujer a quien Él le había expulsado 7 demonios. Muchas veces en nuestra vida podemos ver personas que han tenido quizás alguna posesión diabólica, por decirlo así, porque existen los casos, sabemos que existen y la iglesia también los reconoce, y escuchamos decir, o tal vez conocemos de alguien que ha pasado por una circunstancia así, pero sin embargo no creemos, porque muchas veces nosotros los cristianos estamos poniéndonos en este momento, ¿verdad?, en el caso de los apóstoles, que son los que estaban cercanos a Jesús. Nosotros quizás hemos vivido toda una vida en la iglesia, tenemos los sacramentos, hemos participado de la Eucaristía incontables veces, pero sin embargo, la falta de fe ha endurecido el corazón, que todo se ha vuelto una rutina. Vamos a misa, participamos de los eventos de la iglesia, incluso pasamos a recibir el cuerpo de Cristo, pero no creemos que quien está ahí es Jesucristo en persona, vivo, real y radiante, que quiere entrar en nuestro corazón y llenar todos aquellos vacíos que muchas veces tenemos. Pero la falta de fe no nos deja ver más allá. Entonces vemos también en el caso de los discípulos de Emaús, podría representar personas que se han ido de la iglesia por diversas razones, que se han ido cuesta abajo, quizás por un vicio, quizás por problemas o por cualquier dificultad, pero el Señor ha ido a su encuentro y los ha traído nuevamente. Incluso ellos han recibido la orden de Jesús de llevar el testimonio a los demás. E incluso los que ya estamos dentro de la iglesia muchas veces no creemos en el testimonio de estas personas. Entonces el Señor quiere que ellos, los discípulos, sean testigos y que vayan, dice, a predicar por el mundo, pero para eso deben creer que Él ha resucitado. Pero me llama la atención lo que dice el Catecismo de la Santa Iglesia en el numeral 2087. Dice: nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. El desconocimiento de Dios es el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Entonces, muchas veces es que desconocemos a Dios. Eso es lo que se trata. La falta de fe es desconocer a Dios. Quizás con nuestra mente o por rutina creemos conocer a Dios, pero con nuestro corazón es lo contrario, porque cuando creemos en el Señor, también creemos en sus milagros. Y cuando creamos en sus milagros, ahí vamos a ser testigos y vamos a llevar la noticia del Evangelio al mundo entero.
Y con esto no decimos a recorrer el mundo necesariamente, sino al mundo que está cerca de nosotros. Muchas veces puede ser alguien del trabajo, puede ser algún vecino quizás, o alguien que tenga la necesidad de escuchar las buenas nuevas del Evangelio y pueda cambiar su vida. Pero para que eso pase, nosotros tenemos primeramente que creer que Jesús resucitó, que Jesús es capaz de cambiar la vida, que Jesús es capaz de traer a la oveja perdida como hizo con los discípulos de Maús, que Jesús es capaz de renovar todas las cosas, de hacer nuevo todo, porque por eso Él murió, por eso Él padeció, pero también resucitó triunfante para renovar todas las cosas. Así que hoy yo les invito a que meditemos cómo está nuestra fe. ¿Está nuestra fe en ascenso y nuestro corazón está palpitante, deseoso de tener esa comunión con Jesús en cada Eucaristía? ¿O nuestra fe ha decaído y nuestro corazón se ha endurecido y en realidad solo estamos viviendo una vida por vivirla y no realmente estamos yendo por el camino que Cristo quiere que vayamos para un día alcanzar la salvación? Entonces, que el Señor nos ilumine en este día, que nos abra el entendimiento a través de tu Santo Espíritu, para que podamos reconocerlo y reconocer todas esas obras, todos esos milagros que Él ha hecho en otras personas y que también las quiere hacer en nosotros. Él quiere también transformar nuestra fe, nuestro corazón, para que le sirvamos con más amor, con más plenitud, y que su gracia nos cubra, que su gracia nos llene y nos dé esa inspiración para poder dar buen testimonio de Él y así conocer la verdadera razón de vivir, que es el Señor Jesús. Gracias por ver estos videos. Si les gustó, denle un like. Si no se ha suscrito, considere suscribirse y compártalo con los demás, y así podemos llevar el mensaje de Cristo a otros que quizás están en necesidad de escuchar palabra de Dios. Que tengan un excelente día. Bendiciones.